Cálida bienvenida a esta conferencia virtual, el segundo día de videoconferencias desde nuestra casa de estudio, la Unifrancés Alto, y desde nuestra sociedad científica. Les agradecemos de antemano su participación al evento de hoy, y para lo cual les pedimos que al final de la conferencia vayan realizando sus preguntas, dudas o consultas que tengan acerca del tema. Esto a través del chat de Zoom, donde se van a leer los comentarios al final de la ponencia. Hoy hablaremos del tema de características de una investigación científica dada por la doctora Herminia Paggi Callisaya, la cual hizo su especialidad en salud familiar comunitaria e intercultural en la CNIDA-IIC. También hizo una maestría en salud pública con mención epidemiológica en la unidad de posgrado de la UMSA. También hizo un diplomado en Educación Superior y Gestión de Competencias de Docentes en la Universidad Privada Frans Tamayo. Hizo un diplomado en Educación Superior y Organización y Administración Pedagógica del Aula en la CEPIES UMSA. Hizo un diplomado de Medicina Basada en Evidencia en la Unidad de Posgrado de la UMSA. Hizo un diplomado de Ozonoterapia Médica en la Universidad Privada Frans Tamayo. Y también realizó un estudio en la National Association of Emergency Medical Technicians per Hospital Trauma Life Support del PHTLS. Es egresada de la UMSA, médico cirujano, y es un docente universitario. Sin más que decir, les cedo la palabra a la doctora Herminia Paggi Callisaya para la ponencia. Bueno, buenos días a todos los presentes. Hoy voy a hablarles de un tema muy interesante y realmente es amplio el tema, ¿no? Pero vamos a hacer que este tema sea conciso. Esperemos que no los aburra. Y bueno, pues vamos a empezar con el tema. Vamos a hablar entonces de lo que son las características de una investigación científica. Para hablar nosotros de las características de una investigación científica, tenemos que preguntarnos, ¿qué significa conocer? Entonces, he ahí la pregunta, ¿no? Conocer, si todo el tiempo estamos conociendo, ¿sí? Pero ¿qué? ¿Cuál es el concepto de conocer? Y es así que encontramos conceptos al respecto, ¿no? De nuestra pregunta. Entonces, conocer es tener en la mente información sobre algo. Bueno, a ver, vamos a poner el ejemplo que vemos aquí en la imagen. Son ustedes universitarios, es su primer día de clase, y bueno, pues no conocen a nadie, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ese día? Hablan con sus compañeros, los conocen, hola, ¿cómo está? Yo soy María, yo soy Pablo y demás, y listo, se van a sus casas, al día siguiente regresan y ¿qué hice? Eso, ¿qué hacen? Directamente, ¿no? Las personas que conocieron, ustedes van y le dicen como imagen, hola. Entonces, ¿pero qué es lo que pasó para que les salga de pronto ese hola? ¿Ya? Entonces, vamos a este otro concepto también, ¿ya? Tener información o conocimientos profundos y con experiencia directa sobre algo. Uno. Y volvemos a tener en la mente información sobre algo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Gracias a los órganos de los sentidos, ¿ya? La vista, el olfato y demás. Entonces, yo ese día antes he logrado observar a esa persona. He visto su fisonomía, he escuchado su voz y demás, ¿no? Y he podido captar qué tipo de persona es, qué sé yo, si conecto o no conecto con esa persona bien, de pronto no me cae, es una persona que me reñiga demasiado, mejor busco otros amigos, ¿me entienden? Entonces, he ido conociendo gracias a mis sentidos, gracias a la percepción. ¿Ya? Ahora, también nos menciona que tiene que ver con la experiencia directa. ¿Sí? De pronto, hola, ¿se ve, se escucha? Se le escucha, doctora, pero no se ve la presentación. Ah, ya. Déjenme, es algo que está pasando entonces. A ver, esperen un momentito.
Pensé que lo había compartido. Ujú. Entonces, ¿cómo le hacemos? Ya sé. ¿Me esperan un momento? ¿Dónde Claro que sí. estamos? Y yo pensé que ya estaba compartiendo y todo eso. Me dicen si está bien, ahí. Ahora sí Ahora, veo. lo que no sé, la verdad es si, a ver, lo voy a poner en Presentación. compartido de pantalla. Ahora se ve, ¿verdad? Ahora Sí, lo voy a doctor. poner en presentar y me dicen si aún se ve. ¿Se ve? ¿No se ve? A ver, Sí, me ahora sí dicen. veo, doctor. ¿Ahora se ve todo? Sí. Ah, ya, qué bueno. Entonces estábamos aquí. Les decía entonces, todo depende. ¿Qué significa conocer? Les había mostrado esta imagen y les había leído estos conceptos, ¿no? Entonces tenemos, ¿qué es conocer? Tener en la mente información sobre algo. Tener información o conocimientos profundos y con experiencia directa sobre algo. Entonces, como les daba ese ejemplo, ¿no? Entonces ese día voy a la universidad y de pronto veo una persona, a ver, ¿cómo es que ustedes se hacen amigos? ¿Verdad? Es que uno va donde alguien, o de pronto se ha sentado al lado, y qué si esa persona, no sé, es una persona vestida de negra, de negro, con botas, aunque en estos tiempos, bueno, no se debe de hacer acepción, decimos, ¿verdad? Pero uno ya sabe qué tipo de amistades van. De pronto yo soy full rockero, entonces, pues haré amigos con ellos también. Entonces, en base a mi experiencia y con quienes me llevo bien, ¿cierto? Y esto no solamente funciona en el ámbito de hacer amigos y demás, sino absolutamente en todo. Por eso tenemos este otro concepto que dice que es la capacidad máxima que el hombre ha podido desarrollar a través de sus sentidos, ¿ya? Entonces tiene que ver el conocer con los sentidos y con la experiencia. Vamos a ver este concepto. Si ustedes buscan en el diccionario qué es conocer, ¿ya? Van a encontrar que les dice conocer, busque la palabra conocimiento. ¿Por qué? Porque tiene relación directa con el conocimiento. Entonces, ¿qué es conocimiento? Y conocimiento se define, ¿ya? Como un proceso en el cual se relacionan el sujeto que conoce, que percibe mediante sus sentidos y el objeto conocido o percibido. Entonces habíamos dicho que conocer tenía que ver con algo que teníamos en la mente, que tenía que ver con nuestras experiencias y tenía que ver con los órganos de los sentidos y lo que estábamos percibiendo. Entonces, si empezamos a analizar estos dos conceptos, conocer y conocimiento, bueno, pues tienen relación, ¿cierto? Entonces, es por eso que si buscan en la Real Academia y demás, van a enviarles directamente a busquen qué es conocimiento. Entonces, este es el concepto de conocimiento. ¿Quiénes participan? Un sujeto que conoce, ¿ya? Vamos a poner a esta niña, ¿ya? Está conociendo, primero habrá conocido el instrumento, ¿verdad? Entonces, y que percibe mediante sus sentidos. Empieza a 1, 2, 3, a contar 5, está aprendiendo a sumar, entonces use este instrumento para empezar a sumar 2 más 3, 5, ¿verdad? Entonces, relacionan. Entonces, sujeto que conoce, que percibe mediante sus sentidos, ¿ya? En este caso está usando los ojitos, está usando el sentido del tacto, ¿verdad? ¿Ya? Y el objeto conocido o percibido. Entonces, este es el objeto, lo que está logrando conocer, ¿ya? Entonces, y así generamos conocimiento. Pero en esta diapositiva vamos a comprender mucho mejor cómo funciona esto. Conocimiento. Entonces, ¿qué pasa en el conocimiento? Hay un procesamiento. ¿De qué? De datos previos. Por eso decíamos, tiene que ver con lo que ya sabemos, ¿no? Lo que tenemos en la mente. Entonces, tenemos todos esos datos, ¿ya? Y obviamente lo que estamos viendo en ese momento, lo que estamos escuchando, lo que estamos sintiendo. Tenemos una serie de datos. ¿Qué va a pasar? Esos datos se van a procesar y van a generar una información. A raíz de esa información, yo voy a tomar una decisión. Imagínense que están al frente de una hornilla con un fuego prendido.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estoy al frente de la hornilla, tengo datos, ya alguna vez he estado al frente de la hornilla, sé que no me debo de acercar mucho, porque si me acerco demasiado, puedo quemar la ropa, puedo quemarme, ¿ya? Más si pongo la mano en la hornilla, voy a quemarme porque está prendida, está con fuego. Entonces, hay una serie de datos en ese momento que estoy viendo, que estoy sintiendo, y que ya conozco, ya tengo esa información en mi mente. Entonces, ¿qué hago? Tomo una decisión a partir de la información que tengo y digo, debo alejarme de esta hornilla, ¿no? Porque voy a quemarme. Esa es mi decisión. Y obviamente tengo un resultado, que va a ser alejarme de la hornilla. Esto me genera aprendizaje. Se le denomina. Vamos a continuar. Creo que ahí ya, bueno, está todo claro, ¿no? El conocimiento, como lo hemos visto, puede ser de dos tipos, ¿sí? Hay un conocimiento científico y hay un conocimiento vulgar. Voy a un ratito esto para que no me... Listo. Entonces, tenemos dos tipos de conocimiento. Fidias nos muestra, es un libro hermoso, es muy sencillo, y bueno, de ahí es que es extractado este cuadrito, y nos habla de dos tipos de conocimientos, el conocimiento científico y el conocimiento vulgar, también conocido como conocimiento común, ¿ya? Entonces, ¿pero qué diferencias tienen entre ambos? Y vamos a verlos ahora. Entonces, y vamos a empezar, ¿no? A ver cada uno. El conocimiento científico es verificable, ¿ya? Puede ser comprobado por otras personas, ¿ya? Entonces, ya tiene, como les digo, otras, si tú dices, qué sé yo, este fuego te quema y demás, otras personas lo van a corroborar, ¿ya? Pero, como les digo, esto se repite, y ya está escrito, ¿ya? Entonces, en cambio, el conocimiento vulgar no soporta la comprobación, ¿ya? Entonces, probablemente no suceda así con otras personas, ¿sí? O sea, no van a creer con una persona que tenga una patología. Entonces, no se va a quemar. En cambio, si está escrito y demás, así, de verdad, uno si se acerca, toca el fuego, se va a quemar, ¿verdad? Entonces, es importante que tomemos en cuenta esto. El conocimiento científico es objetivo, ya describe la realidad tal como es, descartando deseos y emociones. ¿Ya? Es algo objetivo, ahí no interviene en lo que tú pienses. Puede ser que para ti, ay, este día está haciendo frío, hoy está haciendo frío. No, eso es lo que tú estás percibiendo, ¿sí? Entonces no tiene nada que ver, el conocimiento científico sería lo que nos pronostica, ¿verdad? Qué sé yo, la meteorología y demás. Entonces nos van a decir, hoy está a menos 5 grados centígrados. Ah, bueno, realmente está haciendo frío, ¿sí? Entonces, en cambio, en el subjetivo sí parte de creencias, impresiones previas de un sujeto. Hoy va a llover, Dios mío, el cielo se está nublando, decimos, ¿verdad? Entonces, pero simplemente son creencias, ¿ya? Y más ahora que tenemos el cambio climático, el calentamiento global y demás, obviamente ya no sabemos si realmente va a llover o no va a llover, no sabemos si realmente es mediodía o no es mediodía. Antes a mediodía el sol siempre estaba al centro, y hay tantas cosas que han ido cambiando, ¿sí? Entonces, en cambio, es objetivo. ¿Por qué? Porque nos los dicen, estamos a tantos grados centígrados, o se van a ver cielos nubosos y demás, ¿sí? ¿Verdad? Entonces podemos verlos en los datos del clima y confiamos o no confiamos. Vamos viendo entonces, y es metódico, ¿ya? El conocimiento científico, debido a que es producto de la aplicación deliberada e intencional de una serie de pasos y procedimientos técnicos. Justamente esto es lo que vamos a ver en esta conferencia, ¿sí? De por qué es metódico. Vamos a ver qué pasos se siguen para lograr un conocimiento científico,
¿sí? En cambio, el conocimiento vulgar pues es espontáneo, ¿sí? Porque se adquiere de forma casual o accidental, ¿ya? Nunca me enseñaron a cruzar la calle, de ver el semáforo antes de cruzar la calle, porque sí, de pronto pasé la calle y un bocinazo fuerte, miro y me dice el chofer, ¿qué le pasa? Está en luz roja y demás, y me grita. Entonces ha sido algo fortuito, pero nunca he olvidado esto. O sea, una persona que jamás ha visto el semáforo para cruzar, pero algo ha sido algo fortuito y desde esa vez, bueno, pues uno empieza a ver el semáforo y cruzar sin verde, ¿entienden? Entonces es espontáneo, pero en cambio es metódico porque hay una serie de pasos, ¿sí? Es sistemático y surge la pregunta, ¿no? ¿De qué es sistema? Desde el punto de vista anatómico podríamos decir que el sistema es un conjunto de órganos. Un sistema es, eh, siempre va a funcionar de manera conjunta, ¿ya? ¿Ya? Por eso dice aquí, porque los conocimientos se relacionan y se complementan, ¿sí? Un sistema entonces va a ser un conjunto de, ¿ya? Puede ser conocimientos, como que dice, puede ser conjunto de aparatos, ¿ya? De órganos en el caso de anatomía, ¿ya? Pero es un conjunto de algo que están relacionados. Entonces, el conocimiento científico es así, por eso se dice sistemático. En cambio, si es vulgar o común, es asistemático, debido a que consiste en ideas aisladas, ¿ya? No hay un conjunto de, está aislado completamente, ¿no? De pronto tú le dices, no sé, a ver, va a llover, el cielo está nublado, listo. ¿Pero por qué? ¿Por qué es que se ha nublado el cielo? O sea, ¿por qué las nubes están de ese color? ¿Por qué las nubes están...? No saben, simplemente saben que si se nubla, va a llover, listo. Es un conocimiento aislado, no sabe más allá de... Es explicativo el conocimiento científico porque busca el porqué de las cosas. Entonces, busca la causa, ¿ya? Y el efecto. En cambio, el conocimiento vulgar es dogmático, ¿ya? Por cuanto sus juicios son impuestos sin cuestionamiento. Va a llover, listo, el cielo está nublado, ya, ahí se quedó, ¿sí? En cambio, el otro sí busca, ya va a llover por esto, es que esto ha sucedido y demás, ¿no? O sea, ya hay una información y sabemos la causa y el efecto. Predictivo, con base en argumentos válidos, puede ser proyecciones o prever la ocurrencia de determinados fenómenos, justamente de los que estamos hablando, ¿no? Va a llover por esto, ¿ya? Uno que sabe justamente del clima y demás, y ha estudiado, obviamente nos va a decir es que esto sucedió y demás. Pero, y esto en el conocimiento científico. Pero si es un conocimiento vulgar, bueno, pues solamente va a ser especulación. Como yo, que no sé por qué se forman las nubes. Entonces especularé, pues. Entonces diré, ay, creo que es porque el agua se evapora, no sé, por los conocimientos que he adquirido en el colegio, ¿no? Empezaré a decir, es que eso es lo que sucede, pero estoy especulando, o sea, no tengo una información clara. Y bueno, pues, un rato que, y es generalizable, ¿ya? Nos adelantamos algo pasado. ¿Ya? Entonces, como decíamos, esta información corre, entonces, es algo verídico y obviamente se generaliza, ¿ya? En cambio, habíamos dicho que el conocimiento vulgar no, que era aislado, y es así, por eso no se generaliza la información, ¿no? Vamos a dar algunos ejemplos al respecto de estos conocimientos, el conocimiento vulgar y el conocimiento científico. Por ejemplo, tenemos aquí, los mariscos sirven para curar la impotencia. Ese es el conocimiento vulgar que todos tienen. Los mariscos sirven para curar la impotencia. Pero, y ojo, entonces esto, perdónenme un momentito. Entonces, en cambio, un conocimiento científico nos va a decir el sildenafil es un medicamento probado experimentalmente para tratar la impotencia y la disfunción. Si buscamos en internet, en las páginas,
Y además vamos a encontrar que esto es verídico, ¿sí? Entonces se ha probado, esta información se ha generalizado, ¿ya? En cambio el otro simplemente es un conocimiento vulgar. La quina, el romero, la cayena sirven para curar la calvicie, ¿ya? Entonces, que busquemos información científica, generemos conocimiento científico y veremos que el finasteride es un fármaco probado experimentalmente para tratar la calvicie o alopecia. Tenemos otro ejemplo, la guayaba cura a la niña. ¿Qué sabemos de la niña? La guayaba cura a la niña. Ah, ya, es que sí, dice que tienes que comer guayaba y vas a estar bien. Pero si no hay una información que se ha hecho, que se ha escrito, una información sistemática, no podemos... perdón. Ya. Espérame un segundo, por favor. Me disculpo. Bueno, continuando. Les decía entonces, en cambio, un conocimiento científico nos va a decir la anemia se caracteriza por una deficiencia de hierro en la sangre, por lo que se trata con una alimentación y medicamentos ricos en este mineral. Sin embargo, la vitamina C contenida en la guayaba contribuye a la fijación del hierro en la sangre. Pero es información, es conocimiento científico y en el que sí podemos creer. ¿Sí? Por último, este ejemplo ya para afinar lo que estamos aprendiendo es los ejercicios abdominales queman la grasa excesiva que se acumula en la cintura. Eso es lo que todos, ¿no? En estos tiempos. Pero debemos saber ya que solo los ejercicios aeróbicos y cardiovasculares ya consumen suficientes calorías como para reducir la grasa corporal de forma integral y no de manera localizada. ¿Ya? Son ejemplos muy interesantes que nos brinda Firias, por eso también lo puse, porque creo que son muy claros para el objetivo que queremos llegar, que es aprender de qué es conocimiento común, vulgar, y qué es conocimiento científico. Entonces, y podemos seguir poniendo muchos más ejemplos. Aquí, por ejemplo, es común en nuestro medio hablar, les decía a mis alumnos, por ejemplo, hablan bastante de lo que es la chilca como un antiinflamatorio. Muchas de nuestras abuelitas, nuestras mamás y demás, si alguien se tuerce el brazo, vamos a decir, solo para que me entiendan, entonces, ¿qué es lo que hacen? O de pronto tiene algún problema, se hincha el bracito, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen? Ah, agarramos chilca, dicen, y se ponen, ¿verdad?, la chilca en la mano, y resulta de que al día siguiente la mano ha desinflamado, ¿ya? Entonces, ese es un conocimiento ya empírico, que sí se ha ido pasando de generación en generación, ¿ya? Y que en estos tiempos ya es un conocimiento científico porque obviamente han realizado investigaciones y ya está escrito, hay documentos que dicen que la chilca es un antiinflamatorio. Pero si no se hacía esto, hubiera quedado como un conocimiento común, nada más empírico, ¿sí? Bien, ¿qué más tenemos? Ay, vamos a hacer ahora esto. Entonces, vamos a hacer una diferencia, digamos, como hemos estado poniendo, del conocimiento común respecto al conocimiento científico. Podemos decir entonces que el conocimiento común ya se da gracias a la experiencia, como hemos visto, a la experiencia cotidiana. Es una percepción directa, ¿ya? Lo que te está pasando, ¿no? Y lo que tú estás percibiendo de esta situación tiene que ver con tu raciocinio propio, ¿ya? Y también con las experiencias de otro. Ponte chica, ¿sabes qué? Le he hecho bien a mi abuelito, le han puesto y todo bien. Ah, ya, a ver, no es cierto, de verdad. ¿Ya? Y es por experiencia cotidiana, como decimos. Ese es el conocimiento común. El conocimiento científico van a ser hechos y datos observados cuidadosamente y estandarizados. Busca ofrecer explicaciones científicas.
Entonces creo que con esto está claro, está clara la información del conocimiento científico. Pero vamos a poner un pero aquí. Ojo. La ciencia da lugar obviamente a los saberes, ¿verdad? Y va a generar conocimiento, ¿ya? Entonces vamos a poder predecir, anticipar o controlar en alguna medida el devenir de las cosas, gracias al conocimiento. Pero surge una gran interrogante, ¿ya? En la ciencia, ahora es una gran interrogante. ¿Y cuál es? ¿Y por qué? ¿No? La interrogante es resolver cuán verdadero es ese conocimiento. Y por eso ponemos aquí esto que dice: la veracidad y utilidad del conocimiento dependen de la calidad de información. Puede ser que ustedes, qué sé yo, decidan hacer su trabajo de investigación, ¿ya? Quieren generar un conocimiento científico, pero ¿qué tan éticos son realizando ese trabajo? ¿Qué tan éticos han sido en brindarnos? O sea, ¿qué tan real es la información que me están brindando? Aparentemente podría ser real, me están dando todo, están siguiendo los pasos, ¿ya? Al pie de la letra, más. Pero resulta de que cuando recogen información, los resultados, ¿ya? Porque habíamos dicho que es objetivo y no tiene por qué intervenir en lo que tú quieras, lo que tú creas. De pronto, tu hipótesis era: la chilca es un antiinflamatorio. Esa es tu hipótesis, ¿no? Y haces tu estudio y demás, y resulta que no. O sea, todo te lleva a que no había sido ningún antiinflamatorio ni nada, pero tú has puesto tu hipótesis y de pronto, mejor cambiaré los datos, le pondré un poco más aquí y qué sé yo, maquillas esto para que al final resulte que tu hipótesis sea aprobada. Y al final digas: sí, la hipótesis fue comprobada, la chilca es un antiinflamatorio, ¿verdad? Entonces, y esta información, como tú has seguido supuestamente todo al pie de la letra, pues se va a documentar y demás, y por eso es que surge este interrogante, ¿no? Ese es un problema ahora, ¿no? Saber cuán verdadero es ese conocimiento que se está generando, ¿no? Y creo que es importante poner énfasis en esta parte. Ahora, ¿cuáles son los elementos del conocimiento científico? ¿Ya? Vamos a tener 5, o sea, esos son pasitos, ¿verdad? Que al final nos van a generar conocimiento científico, como podemos ver en la imagen. Y para esto están los hechos, lo que sabemos nosotros, ¿verdad? Nuestra experiencia, todo lo que hemos visto y demás. También están los principios respecto de algo que queremos informarnos, o sea, que queremos investigar, perdón. Está la hipótesis de por qué tú crees, o el que aseveres, debe ser por tal cosa, ¿listo? Y también están las leyes, o sea, tienes que buscar, qué sé yo, de pronto estás hablándome de alcoholismo, y tienes que ir a ver qué leyes hablan de, había habido la ley 259 de expendio y consumo de bebidas alcohólicas, ya dice que hay que hacer esto y aquello, esta ley dice tal. Entonces, hay leyes también y hay que tomarlas en cuenta respecto al conocimiento científico, ¿no? Y la teoría científica que tiene que ver con todo lo que es el marco teórico, los antecedentes previos, a todo nivel, ¿no? A nivel local, nacional, internacional. Entonces, los elementos del conocimiento científico, entonces, son los que acabamos de mencionar. Una vez que sabemos entonces qué había sido conocimiento científico, podemos hablar de investigación científica, ¿sí? Podemos hablar ahora de investigación científica. Y obviamente la investigación científica se genera, podemos ver en la imagen, ¿no? Pobres de la ranita, ¿no? Que son usados en experimentos y demás. Absolutamente, la investigación científica se da en todos los ámbitos, en el campo de la salud, en el campo de las matemáticas, bueno, absolutamente todo, ¿no? Y por eso siempre les digo a mis estudiantes, cuando empezamos la materia, les digo, esta materia es absolutamente importante en todas las áreas, ¿sí?
Y obviamente cada área va a tomar este tema desde su punto de vista, ¿no? Entonces vamos a definir qué es investigación, porque estamos hablando de investigación científica. Por ende, es importante recordar el concepto de ciencia y también de investigación. Entonces, la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se aplican al fenómeno de un estudio, que es lo que vamos a ver. Y la ciencia es un conjunto de conocimientos verificables, sistemáticamente organizados. ¿Cómo utilizan la palabra sistemático, ¿no? Sistemáticamente organizados y metodológicamente obtenidos, relativos a un determinado objeto de estudio o rama del saber, ¿ya? Para comprender mejor esto, vamos a leer también este concepto, ya, conjuncionando ambos, y vemos que investigación científica había sido la investigación científica es un proceso metódico y sistemático dirigido a la solución de problemas o preguntas científicas mediante la producción de nuevos conocimientos, los cuales constituyen la solución o respuesta a tales interrogantes, ¿ya? Entonces volvemos a ver la palabra sistemático, metódico. ¿Para qué? Para solucionar. Por eso me gusta este cuadro de acá, para que podamos asimilar lo que acabamos de leer, porque a veces podemos leer un concepto y yo ya lo he visto, leemos un concepto y el concepto, podemos memorizar el concepto y demás, pero al final no podemos comprenderlo, entonces necesitamos algo que nos simplifique esto. Entonces vamos a decir que la investigación había sido un proceso primero, ¿ya? Es un proceso y volvemos, es sistemático. Ya, acuérdense que el sistema es un conjunto de, entonces estamos diciendo que es sistemático, es organizado y es objetivo. Tres palabras que tienen que recordar: sistemático, organizado, objetivo, cuando hablemos de investigación. Es organizado, es un conjunto de, que tiene un orden, no es que va a ir que se el paso 2, el paso 3, el paso 4, ¿ya? Está organizado. Y todos tienen relación. Es un conjunto de, y es objetivo, ¿ya? Entonces, hablemos de las características de la investigación científica, por todo lo que hemos visto. Volvemos a decir, es objetivo, es confiable, es preciso, es verificable, puede verificarse, es sistemático. ¿Y cómo se usa, no, esta palabra? Sistemático. Es válido, ¿ya? Es crítico, ¿ya? Y es controlado. Cuando cumple estas características, se puede hablar de una investigación científica. Creo que los conceptos son claros. De todos modos, vamos a ir. Una vez que tenemos claro, entonces, esto que es la investigación científica, ya habíamos dicho que es método, que tiene un método, ¿verdad? Entonces, ahí es donde justamente aprendemos este otro concepto que es el método científico, ¿ya? Entonces, para generar conocimiento, hemos dicho, tienes que seguir ciertos pasos, ¿ya? Entonces, esos pasos justamente tienen que ver con el método científico. Hay un método para generar conocimiento, ¿ya? Y bueno, pues, ¿y qué es entonces el método científico? El método científico es el conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas de investigación. Todo tiene relación. Entonces, aquí podemos ver los pasitos. Vamos a ver primero, ¿no? ¿Y qué paso sigue entonces? Justamente, ¿qué pasos hay que seguir para generar conocimiento científico? ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver que hay una pregunta, o todo nace a partir de una observación en este caso, ¿no? Ve algo a través de su coche, de la ventana, ¿ya? Entonces, a raíz de lo que ve, surge una pregunta. Y a todos, ¿no? Y a raíz de esto, empieza a decir,
debe ser por esto, por esto, por esto. Empieza a generar hipótesis, ¿ya? Y va a comprobar si realmente es así. Experimenta. Y una vez que ha experimentado, entonces empieza a qué? Ya tiene los resultados, ¿ya? Luego que tiene estos resultados, ¿qué va a pasar? Pues los va a empezar va a tabular los resultados. Una vez que tenga los resultados, o sea, ya tiene la información, la respuesta, ¿ya? Ve si realmente lo que pensaba, ¿ya? Lo que él decía debe ser por tal cosa, entonces realmente comprueba si es así o no es así, y lo que hace es difundir esa información. Entonces, esto es lo que hacen exactamente, ¿no? Todos, estos son los pasitos. Obviamente, no son todos los pasos, ¿ya? Pero es un ejemplo importante de cómo se puede generar un conocimiento científico, ¿no? Mediante un método científico. Está siguiendo unos pasos, unas técnicas, unos procedimientos. ¿Para qué? Para al final resolver su pregunta. Esa pregunta que tenía un principio, entonces, ¿qué va a hacer? Va a resolverla. Y podemos ver, como les digo, estos pasos no siempre, qué sé yo, son 10 pasos y son 10 pasos, ¿no? O sea, aquí se simplifican simplemente en la observación, en la pregunta que te generas, en la hipótesis que te generas, haces la experimentación, ¿ya? Analizas esos resultados, conclusiones, y al final comunicas tus resultados. Ya se puede generalizar incluso tus resultados obtenidos. Entonces, es ahí, ¿ya? Ya sé entonces qué había sido conocimiento, y que había habido dos tipos de conocimientos, y hemos visto cuál había sido el concepto al final de investigación científica, y hemos visto que para elaborar, para generar investigación científica, bueno, pues tengo que seguir una serie de pasos que había sido el método científico, bueno, hablando así de forma somera, pero para que entendamos, ¿no? Entonces, ya sé que hay que seguir una serie de pasos, pero entonces, ¿cómo empiezo a seguir esos pasos? ¿Por dónde? Me hablan de pasos, pero no sé cuándo voy a empezar, ¿cuál es el primer paso? Entonces, yo debo de llegar a un lugar, ¿cierto? Pónganse, quiero viajar a Tarija, ¿ya? Me nace hablar de Tarija, ¿no? Entonces, quiero viajar a Tarija y no sé si viajar en bus o viajar en avión. Y empiezo a preguntarme, a ver, si viajo en avión, súper, voy a llegar en 2 horitas máximo, y si viajo en bus, voy a llegar que no voy a poder, entonces voy viendo qué puedo y qué no puedo. Mejor me voy en bus, de pronto, ¿no? Pero de pronto digo, no, pero es que no, necesito llegar antes. Y voy poniendo los pros y los contras. Cuando hablamos de enfoques de investigación, es lo mismo. Yo quiero investigar algo, ¿ya? Y tengo que decidir si qué, qué camino o qué medio voy a tomar en este caso, como les dije. A ver, voy en avión, voy en bus. Y aquí tienes que decir lo mismo. ¿Qué hago? ¿Mi trabajo va a tener un enfoque cuantitativo o va a tener un enfoque cualitativo? Ay, pero sí tiene un enfoque cuantitativo, pero es que yo no soy buena en números. He aprendido en bioestadística del odds ratio, he aprendido de desviación estándar, pero como que no he entendido mucho a este docente o a esta docente. Entonces, creo que no va conmigo. Mejor escojo el enfoque cualitativo porque, bueno, yo soy una persona muy observativa, muy detallista,
y me encanta conocer algo nuevo, ir a lugares, sí, creo que sí, soy una persona que le gusta la aventura, no sé, vas viendo para qué eres bueno tú, ¿ya? Y en todo trabajo de investigación tienes que decidir esto, o sea, ¿qué enfoque va a tener tu trabajo? Si va a tener un enfoque cuantitativo que tiene que ver con estadísticas, con números, o vas a hacer un enfoque, su nombre lo dice, cualitativo, ¿no? O sea, que no tiene que ver con números, ¿ya? Que se trata más de un análisis de algo. Entonces, prefiero ir. En estas imágenes se muestra claramente qué diferencias grandes tienen estos dos enfoques. Entonces, nunca se olviden, antes de empezar a hacer su trabajo de investigación, tienen que definir qué enfoque va a tener su trabajo de investigación. Bien, aquí está. Aquellos que son buenísimos en estadísticas, en números, en desviación estándar, en sacar el odds ratio, como les decía, la razón de, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero aquí está otra persona que, bueno, probablemente no sea buena para eso, pero sí es muy bueno para ¿qué? Podemos ver una persona que ha viajado al lugar de los hechos, quiere conocer cómo vive qué sé yo, este pueblo originario, quiere saber qué piensan, qué hacen, cómo hacen sus fiestas, qué prioridades tienen, de qué viven, cómo es el lugar en el que viven. Entonces, si bien, por ejemplo, estos trabajos son más usados en el área de qué sé yo, de sociales, ¿ya? En ciencias políticas y demás, obviamente van a usar más, o van a realizar, perdón, trabajos más de este tipo, ¿ya? Con enfoque cualitativo, ¿ya? Pero obviamente no se limita. También hacen este tipo de trabajos con enfoque cuantitativo. Hasta en el área de la salud, que uno diría, hay personas que me dicen, yo voy a estudiar medicina porque no me gustan las matemáticas, prefiero nomás estudiar medicina. Pero igual, la medicina tiene un campo que se llama salud pública, donde tienes que saber justamente de esto. Entonces, no es que se limite, si bien es más frecuente que se dio el enfoque cualitativo en las áreas sociales, ciencias políticas, etcétera, bueno, pues también se puede hacer trabajos o investigaciones con este enfoque. Y también aquellos, no sé, ingeniería y demás, que usan más, que realizan más trabajo de investigación con este enfoque, también pueden hacer trabajos con este enfoque. Entonces, no es que sea solamente para tal área y nada más, ¿no? Pero sí depende mucho del investigador y de lo que va a investigar y decidir desde ya de entrada, mi trabajo va a tener este enfoque, listo. Una vez ya que ustedes van a realizar, van a decidir qué enfoque va a tener, entonces vamos a ir al siguiente, vamos a seguir el siguiente paso. Antes de seguir al siguiente, tenemos entonces que aprender un poquito, ¿ya? Porque, por decir, hablar de enfoques es una clase ¿ya? O sea, hablar de conocimiento es una clase es así, ¿no? De materia. Pero aquí estamos agarrando lo más importante, ¿no? Para que por lo menos pueda ser práctico y ustedes sepan, ya tenemos esto y ahora empezamos con esto, definamos el enfoque, ¿no? En este cuadro tenemos justamente qué características tienen cada uno de estos enfoques que les he mostrado. El enfoque cuantitativo, ¿ya? Y nos va mostrando, ¿no? Qué características tiene, qué proceso sigue, qué bondades tiene. Lo mismo con el enfoque cualitativo, qué características tiene, qué proceso sigue y qué bondades tiene. Entonces, y también, déjenme decirles que hay ya el enfoque mixto, que puede tener cuantitativo y cualitativo, ¿ya? O sea, toma ambos enfoques, por eso se le llama mixto, ¿ya? Es una combinación, como dice aquí, del enfoque cuantitativo y cualitativo.
Bueno, y pueden observar, ¿no? A ver, solamente con las características, porque nos quedaríamos aquí todo el tiempo, no sé cuántas horas nos tomaría, pero vamos a ver solo las características. Por ejemplo, el cuantitativo dice planteamientos acortados, ¿ya? En cambio, el cualitativo tiene planteamientos más abiertos que van enfocándose, ¿ya? Se produce básicamente en ambientes naturales, como les he mostrado la imagen anterior, ¿ya? En cambio, el cuantitativo es corto, ¿ya? Mide fenómenos, utiliza estadísticas, lo que les decía, que es una de sus características más importantes, y también prueba hipótesis y teorías. En cambio, el enfoque cualitativo se conduce básicamente en un ambiente natural, como les decía, los significados se extraen de los datos, no se fundamenta en estadística, como les decía, ¿no? Entonces, importante que por lo menos tengamos esto presente, ¿no? Ya, uno se fundamenta en la estadística, el otro no se fundamenta, ¿ya? Ahora, vamos a ver un ejemplo de todo lo que les está diciendo en este cuadrito, que es amplio, ¿ya? Pero creo que con esto vamos a entenderlo mucho mejor. Aquí tenemos, por ejemplo, un estudio con un enfoque cuantitativo. En el enfoque cuantitativo, ya, sigue una línea, es decir, miren, empieza aquí y la flechita sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y bueno, culmina ahí. Acá, en la fase 11, ¿sí? Pero en ningún momento esta flecha volvió atrás. ¿Me entienden? Es unidireccional. Empieza, y estos son los pasitos que vamos a aprender, empieza con la idea, ¿ya? Luego se hace un planteamiento del problema, el siguiente paso, ¿verdad? Luego se hace una justificación. Por favor, permítanme. Creo que tengo algo muy importante, entonces por eso es que no dejan de llamarme. Mil disculpas. Como les decía, es unidireccional, entonces nunca la flecha vuelve atrás. Luego se va a justificar, hacer la justificación, luego los objetivos, luego la hipótesis, el marco teórico, el diseño metodológico, ya la definición de muestra, los resultados, la conclusión, ¿ya? Pero aquí lo que quiero que entiendan es que sigue en curso hasta el final. ¿Listo? Ahora sí, por favor. Bueno, otra vez pedirles mil disculpas. Como les digo, es que hay cosas que uno no prevé y están ahí. Y bueno, continúo, mil disculpas, de verdad. Y es así, ¿no? Sigue un curso nada más. Ahora vamos a ver la gran diferencia que tiene con el enfoque cualitativo. Vean. Tenemos aquí un trabajo de investigación, pero que tiene un enfoque cualitativo. Aquí las flechas, parece un carnaval, ¿cierto? Empieza aquí, ya, empieza la idea, como siempre, va el planteamiento del problema, luego los objetivos, luego se va al campo, ¿ya? Recuérdense que generalmente estas personas van al lugar de los hechos, hace su diseño de estudio, luego la muestra, la recolección, luego los resultados, luego el análisis y luego las conclusiones. Pero hay una característica aquí, y es que todo el tiempo, al hacer su planteamiento del problema, consulta, ¿ya?, la referencia bibliográfica, el marco de referencia, la referencia bibliográfica, como quieran. Entonces, genera su planteamiento del problema y agarra
los libros, los artículos, toda la información que pueda. Realiza su objetivo y otra vez siguen los libros, los artículos, toda la información que tiene. Va al lugar, en este caso esa persona, por ejemplo, que se ha ido a un pueblo nativo ya y quiere ver cómo viven, qué hacen, qué piensan y demás, va al lugar ya, pero sigue buscando información. A la vez que está en el lugar, está buscando información. En cambio, si vamos aquí atrás, ¿qué hacía? Miren, estaba su idea, su planteamiento del problema, su justificación. Si bien cuando haces planteamientos, su justificación, sí buscas información, pero es una información muy específica, ¿ya? En cambio, ya buscas información, es específica, realizas tu planteamiento, luego, ya he hecho planteamiento, ahora haré mi justificación, igual usas artículos, buscas información, antecedentes y demás, y luego pasas, ahora sí voy a mis objetivos, pero para mis objetivos no voy a buscar información, voy a realizarlo, o sea, dependiendo de lo que quiero, ¿verdad? O también podrías hacer tu marco teórico, porque depende del formato que tenemos. Entonces, antes de los objetivos puedes hacer tu marco teórico y luego ya generar lo que son tus objetivos y demás, ¿ya? Y luego tu hipótesis. Pero no todo el tiempo estás volviendo a tu marco teórico, a tu marco de referencia, como lo haces aquí. Absolutamente todos los pasos acuden a buscar un marco de referencia, ¿ya? Haces la muestra, mismo la recolección en todo tiempo, en el análisis y demás, ¿no? ¿Por qué? Porque estos estudios, voy bien, estos estudios con enfoque cualitativo son estudios principalmente analíticos, de mucha profundidad, ¿sí? Puede hacerse estos estudios incluso con una sola persona, ¿ya? Pero tienes que analizar por qué. El ejemplo que siempre les pongo a los alumnos es, imagínense que muere una señora, ¿ya? Y bueno, pero ¿qué va más allá de la muerte de esta señora? O sea, ¿qué ha sucedido con su familia? ¿A cuántas personas ha dejado huérfanas? Entonces, podríamos ir a averiguar, a investigar más allá de la muerte de esta señora. En cambio, un estudio con enfoque cuantitativo lo único que va a hacer es contabilizar a una persona que falleció, que se dio por feminicidio, ¿no? Murió la señora, listo, uno más, como dicen, una más en las estadísticas. A esto se limita el estudio con un enfoque cuantitativo. En cambio, un estudio con enfoque cualitativo va a ir más allá, ¿no? Va a saber por qué ha fallecido la señora, qué pasaba en su casa, qué quedó después, ¿sí? Si me dejo entender. Entonces, es muy importante por eso saber justamente qué camino voy a tomar, si seguirme en un avión o seguirme en un bus, ¿verdad? Entonces, muy importante, no se olviden. Resulta que he visto muchos trabajos de investigación y claro, me ponen el tipo de estudio y demás, pero jamás ponen el enfoque, se les olvida. Cuando Sampieri es justamente uno de los temas que más aborda. Bien, una vez que yo decido qué enfoque, qué camino voy a tomar, o mejor dicho, qué transporte voy a tomar, creo que sería la palabra exacta. Entonces decido luego qué tipo de estudio, qué diseño va a tener mi estudio. Ya, listo, va a ser cuantitativo, ya, porque yo soy bueno para las estadísticas, debe ser cuantitativo, me va a ir re bien. Pero entonces decido, ¿y ahora qué tipo de estudio hago? Vamos a encontrar muchas clasificaciones, porque obviamente el campo de la metodología, como les digo, está en todas las áreas, absolutamente, ¿ya? En todas las áreas se habla de investigación científica, y obviamente cada área tiene su punto de vista, y libros, un sinfín los vamos a encontrar, ¿sí? Entonces, para mí, esta es una de las clasificaciones más, bueno, por lo menos, más completas, ¿ya? ¿Por qué? Porque clasifica los diseños de investigación desde 3 puntos de vista, desde su origen, o sea, del origen de los datos en el tiempo, cómo voy a recolectar los datos, si voy a ir a recolectar datos, por decirte, historias clínicas, cuántas
cuántos partos se atendieron en el hospital del norte en el mes de, qué sé yo, de enero a marzo del año 2021. Listo. Entonces, eso es lo que voy a ir a ver. Estoy retrocediendo en el tiempo, entonces, y estoy recogiendo mis datos de atrás, en otras palabras, ¿no? Entonces, a esto se le llama estudios retrospectivos. Por eso dice origen de los datos en el tiempo. O de pronto no, solamente voy a ir a agarrar datos en un momento dado, transversal, ¿ya? Voy a agarrar datos, o sea, voy a hacer prospectivo en el futuro, ¿ya? No sé, voy a empezar un trabajo que sí, ya quiero saber cuántas de estas personas, pucha, en aquel curso fuman demasiado. Empezó uno y todos habían sido fumatéricos, ¿ya? Y de pronto quiero saber si estos estudiantes seguramente van a salir profesionales y seguirán fumando. Ups, ¿será que hacen cáncer de pulmón? Ya, voy a empezar ahora y voy a ir, qué sé yo, voy a ir a buscarlos en su trabajo, a ver cómo van, y de aquí a 10 a 20 años puedo empezar. Son estudios bastante, realmente llevan mucho tiempo, ¿ya? Pero empiezas aquí y tienes que seguir, ¿no? Entonces, en el futuro, y vas a ver, ya eran 30 estudiantes, de estos 30 estudiantes, 2 hicieron cáncer. Al final haces la tabulación de tus resultados y demás, y bueno, das lugar a la información que al final ya saben, tiene que publicarse, ¿verdad? Entonces, solamente para que me entiendan, dependiendo del tiempo en el que tú recojas los datos, pueden ser prospectivos, retrospectivos, también pueden ser transversales. Ahora puedes también estos tipos de estudios se van a clasificar, por ejemplo, por el alcance que vayan a tener, ¿ya? Pueden ser exploratorios, pueden ser descriptivos, correlacionales, explicativos, ¿ya? Por eso, y quisiera que se pongan un poquito a pensar en cada palabra, ¿no? Exploratorios, ¿qué quiere decir? Explorar, ¿verdad? Vas al lugar de los hechos. Descriptivo, te dedicas a describir lo que estás observando. Correlacional, vas a decir, ya, estas, qué sé yo, a ver, porque este niño no rinde en la escuela, y además está flaquito. Ya, voy a hacer un estudio de la nutrición con el rendimiento escolar. Listo. Estoy correlacionando dos variables, ¿ya? Y bueno, pues es explicativo, causa-efecto. ¿Por qué? ¿Por qué está eso? Voy a buscar la causa, no sé el mecanismo. Entonces, es así. O sea, el nombre justamente de los tipos de estudios más ya les tiene que decir, ya se trata de tal. Y tenemos los tipos de estudio que tienen que ver con la intervención del investigador. Ya ustedes, en este caso, son los investigadores. ¿Y qué pasa? Entonces, tiene que ver si intervengo o no intervengo. Si intervengo, estos estudios se llaman observacionales, ¿ya? Perdón, si no intervengo, estos estudios se llaman observacionales, ¿ya? Entonces, simplemente se dedican a observar, pero no intervienen en absoluto. Nunca se olviden de esto. Pero si ustedes intervienen, hacen algo, ¿ya? Entonces, estos estudios se van a llamar experimentales, ¿ya? Y estos a su vez se van a ir subclasificando, ¿ya? Entonces dirán, pues, mi estudio es observacional, listo. Y puede ser descriptivo o de serie de casos, puede ser de casos control, puede ser descriptivo transversal, puede ser de cohorte, ¿ya? Entonces, y cada uno de estos obviamente se van explicando en la clase. Y los experimentales lo mismo, si hay intervención, si ustedes hacen algo para cambiar los hechos, ¿ya? Por eso les decía, que si ellos, bueno, para no confundirlos, si ustedes intervienen, experimentales, listo. Y estos experimentales igual se vuelven a clasificar, ¿ya? Dependiendo, ¿no? Dependiendo si van a hacer estudios preventivos o van a hacer estudios terapéuticos, entonces se van clasificando, ¿ya? Y aquí están los famosos estudios, los ensayos clínicos, ¿ya? Aleatorizados, no aleatorizados y demás, ¿no? Los que ahora están
y los que más se acercan a la verdad de los hechos, ¿sí? Entonces, no se olviden de estos tipos, estos son los famosos tipos de estudio, ¿ya? Y obviamente hablar de cada uno de ellos es una clase o dos clases enteras. Una vez que nosotros ya sabemos, entonces, sabemos cómo han sido qué es el conocimiento, sabemos también qué es el método científico, ¿verdad? Hemos aprendido que tenemos que seguir pasitos y hemos visto que al empezar entonces estos pasos siempre tengo que decidir por qué camino voy a ir, si va a ser, qué enfoque en realidad va a tener mi estudio, ya, listo, he decidido eso, y luego voy a decir, va a tener va a ser de este tipo, ¿no? Este diseño va a tener mi trabajo, va a ser descriptivo, va a ser observacional o va a ser experimental, listo, puedo decidir eso. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que contiene entonces una investigación científica, ¿ya? Entonces, hemos aprendido lo más grande hasta el momento, porque realmente, como les decía, este es un tema muy amplio, porque tendríamos que empezar a hablar de cada uno de los puntos, y cada uno de esos es una clase, es una clase. Pero el objetivo es de que por lo menos aprendamos hoy de qué elementos tiene, por ejemplo, la investigación científica. Y ahí empezamos, ¿no? Cualquier trabajo de investigación que ustedes encuentren, si en estos momentos lo revisan, van a encontrar siempre, ¿no? Adelante el título, ¿ya? Con letras grandes y demás. ¿Ya? Es obviamente lo más llamativo, el título. Les comento que generalmente en la investigación no empieza pues por el título. Muchos buscan, ay, ¿qué título va a tener mi trabajo? ¿Qué título? Y en realidad el título hasta puede ser lo último que ustedes pongan en su trabajo de investigación. Porque les comento que este trabajo de investigación generalmente empieza, como habíamos visto en principio, con la idea, con lo que ustedes han observado, lo que han percibido, lo que ya conocen y demás. Bueno, empieza con ello y empieza con plantearse un problema, ¿ya? Les daba en una ocasión un ejemplo a mis estudiantes y les decía, imagínense que ustedes salen a qué sé yo, están yendo a la universidad, ¿ya? Y resulta de que al ir a la universidad ustedes se caen, se tropiezan en un lugar. ¿Ya? A la próxima semana resulta que otra persona se ha tropezado en ese lugar. Y ustedes escuchan. Y así, y resulta que pasa un tiempo y también se tropiezan. Y lo increíble es que se tropiezan siempre en ese lugar. Y ustedes dicen, y de pronto escuchan, no, siempre se tropiezan por ahí. Una investigación puede nacer de algo tan, como les digo, es algo que sin importancia, o sea, que quizás a nadie le importaría, pero para un investigador hasta eso puede generar conocimiento, hasta eso puede generar conocimiento científico, porque uno puede decir, a ver, ¿por qué se tropiezan? Voy a investigar qué es lo que está sucediendo. Primero, empiezo a plantearme mi problema, antes de poner este título que les estoy mostrando, ¿ya? Vamos a pasar al problema y luego vamos a volver a este título. Mi introducción igual, al final. Aquí, para mí, un trabajo de investigación se empieza por este punto, por el planteamiento del problema. Y el planteamiento del problema me lleva 2 clases, ¿ya? Hasta que lo comprenda, ¿sí? Porque todo empieza así. Has observado algo, ya tienes un conocimiento de algo, en el caso que les ponen, ¿no? ¿Por qué se caen siempre? Ya ha habido alguien que se ha caído y ahora y empiezas a poner, ¿no? A decir, a ver un ratito, yo me he caído, o puede empezar, me he caído, me he luxado el tobillo, listo, ahí no puedo caminar. ¿Por qué? ¿Qué tiene ese lugar para que me caiga? ¿Ya? Entonces voy a empezar, ¿cuál es el origen de ese problema? Mi problema puede ser eso, que me he luxado el tobillo. Ya. Entonces pienso, a ver, ¿por qué pero me he luxado el tobillo? Ya, es que me he caído. ¿Por qué me he caído? Voy
investigo, veo el lugar, ¿ya? Hago un estudio exploratorio. Entonces, resulta de que veo que en ese lugar había habido, pues, qué sé yo, una saliente, un tipo rompemuelle, ¿ya? Entonces, estoy empezando a generar conocimiento, pero ya estoy planteándome el problema. ¿Cuál es el origen? El origen había sido ese rompimiento. Ahora, ¿qué intereses profesionales o científicos tiene el investigador? O sea, ¿por qué me interesa saber el hecho de que ese rompemuelles esté ahí? Listo. Me interesa saber porque, porque quiero saber por qué se caen otras personas, ¿ya? Para que ya no suceda esto, para que ya no se caigan, para que ya no se luchen su tobillo y demás. Por eso me interesa averiguar qué es lo que está sucediendo. ¿Ya? Entonces, además, ¿ya? No solo se queda con que, ay, voy a ir a ver y esto es lo que pasa. Busco, a ver, aquí hay una especie, hay una saliente, hay una montañita en ese lugar donde siempre se caen. Y empiezo a investigar, busco información en el internet, en los libros, y voy viendo de que, si es una superficie plana, bueno, todo bien, pero si hay algo que hay una elevación y demás, entonces esto puede ser que y empiezas a buscar información y ven si realmente estas salientes en un piso y demás causan o no causan caídas frecuentes. Todo eso ustedes tienen que ir a investigarlo de algo tan sencillo como les digo, de algo que sin importancia, que a nadie le interesaría, ustedes sí pueden generar conocimiento y científico. Pueden ir a buscar, por eso dice aquí, buscamos qué conocimientos se tienen sobre el problema a nivel internacional, nacional y local. Entonces busco a ver cuántas personas se caen por la presencia de una saliente en, qué sé yo, en la China, en Estados Unidos y demás. Voy buscando, miren, había habido gran frecuencia de personas que se caen solo porque hay una saliente en el piso. Y en Bolivia se habría hecho algún trabajo al respecto sobre la frecuencia de caídas por presencia de una saliente de un piso. Listo, ¿ya? Entonces, y sí, ha habido estudios, qué interesante, cuántos estudios se han realizado. Y a ver, en La Paz, aquí en el Alto, se habrán hecho algunos estudios o a nadie le ha dado importancia y ustedes van buscando información de algo aparentemente sin importancia. ¿Y qué más voy buscando? Y también tengo que, tiene que tener mi planteamiento del problema, la situación actual del problema, ¿ya? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Listo. En mi zona, en esa calle, es obvio, si se caen personas, y investigo si sigue siendo un problema, a ver, investigo, a ver, la ciudad del Alto, allá tiene, las calles no todavía están, no son unas avenidas, no están asfaltadas, no tienen adoquinado, siguen siendo, avenidas de tierra, calles de tierra, allá, esa es la situación del problema. ¿Ya? Entonces, ya, por eso, entonces es por eso las posibles causas de las caídas, de por qué siguen esas salientes, claro, porque el municipio no se preocupa, y qué efectos tiene, ¿ya? Y sus probables soluciones, obviamente, soluciones, entonces esto se va a solucionar si se mejora la calle, ¿ya? Si se adoquina, se hace esto, y demás. Y son profesionales que saben del área los que van a solucionar, ¿no? Entonces, y delimitas, entonces decides al final, ya, listo, entonces voy a hacer, este problema se encuentra en la calle Entre Ríos, de la zona cementerio, listo, y la población y el tiempo, ¿no? Entonces, ¿en qué tiempo? Va a ser en la gestión 2021, de septiembre a diciembre y demás. Entonces, delimitas tu espacio, tu población aquella, la población de la zona tantos, ¿ya? Y en qué tiempo. Entonces, dices, por eso de septiembre a diciembre del año tantos. Eso es lo que hace, lo que tiene que contener tu planteamiento del problema. Cuando tú haces un buen planteamiento del problema, y estamos hablando de forma somera, vuelvo a decir, ¿ya? Entonces, tu trabajo de investigación se va dando fácil, ¿ya? Pero tienes que tener un problema. ¿Para qué quieres investigar algo si no si no hay un problema? Tienes que solucionar algo, ¿cierto? Para eso generas conocimiento, pero si no hay un problema,
Muy importante el planteamiento del problema. Entonces empiezas con este pasito, das tu primer paso, generas tu planteamiento del problema. Una vez que tú has generado un planteamiento de problema, tienes que ir al segundo pasito, que es la pregunta del problema. Generas tu problema, listo, y ahora dices, ahora me haré mi pregunta del problema. Acuérdense que a un principio hemos leído y decíamos que responde al problema, a la pregunta del problema, ¿sí? Entonces, cuando haces una investigación, tienes que ir a responder esta pregunta del problema. Entonces, ¿qué es la pregunta del problema? Ya esta está planteada de manera clara y se relaciona con el problema y tiene posibilidades de solución con trabajo de campo en laboratorio, motiva la investigación y contribuye al desarrollo del conocimiento. Puros conceptos, ¿verdad? Así uno a veces no aprende cuando solamente lee. Entonces, vamos a ver mejor ejemplos, ¿ya? Pero para darles estos ejemplos, algo muy importante de la pregunta del problema es que la pregunta del problema tiene que contener estos 4 elementos importantes. Tiene que responder en realidad estas 4 preguntas. ¿Para quiénes? ¿Dónde? ¿Y cuándo? ¿Para quiénes? ¿Dónde? ¿Y cuándo? ¿Ya? Perdón, ¿qué? ¿Para quiénes? ¿Dónde? ¿Y cuándo? Entonces, vamos a poner aquí una pregunta. ¿Cuál será la frecuencia de mortalidad por insuficiencia renal crónica en la ciudad del Alto entre los meses junio a diciembre? Y vamos a ir a ver si cumple o no cumple estos criterios. Vamos a ver esta otra también, pero veamos esta. ¿Qué? Entonces, ahí tú ves, a ver, ¿qué es la frecuencia de la mortalidad? Ya, ¿para quiénes? ¿De quiénes? Además, frecuencia de mortalidad por insuficiencia renal crónica en la ciudad del Alto, en la población de la ciudad del Alto. ¿Dónde? En la ciudad del Alto. ¿Cuándo? De junio a diciembre del 2021. Y mucho más claro está todavía lo que les digo en esta otra pregunta. ¿Cuáles serán los factores condicionantes de alcoholismo en pacientes con tratamiento ambulatorio en el hospital Hermilio Valdivian en noviembre a diciembre del 2007? ¿Qué? Factores condicionantes del alcoholismo. ¿Para quiénes son quiénes? Pacientes con tratamiento ambulatorio. ¿Dónde? En el hospital Hermilio Valdizán. ¿Cuándo? En noviembre a diciembre de 2007. Entonces, de ahí la importancia de generar la pregunta del problema. Si era del, qué sé yo, estábamos hablando de la saliente ahí en la calle, entonces lo mismo, yo iré a generar, o sea, sí o sí, ¿qué? Pondré, no sé, a ver, rompemuelles en la calle, ¿ya? En la calle Entre Ríos, ¿ya? Rompemuelles en la calle Entre Ríos, listo. De la zona del cementerio, de septiembre a diciembre del 2021. Entonces voy respondiendo, o sea, sí o sí tiene que tener estas preguntas, ¿ya? Luego justifico. Ojo, es tan importante que ustedes justifiquen porque hay trabajos que, bueno, han tenido un buen problema, han hecho su pregunta, pero al final si no han hecho una buena justificación, se desecha y busca. Porque no han podido justificar la importancia de ese trabajo de investigación que ustedes quieren realizar, ¿sí? Entonces se sustenta, ¿ya? Y la justificación, o sea, significado teórico, práctico con evidencia. Igual, tienen que buscar información, les decía, en artículos, en libros, donde puedan, ¿no? En videos, en periódicos y más, pero tiene que haber una evidencia, ¿ya? ¿Y para qué va a servir ese trabajo de investigación? ¿Para qué? ¿Qué proyección social tiene? O sea, ¿a quiénes van a ir a ayudar resolviendo ese problema? ¿Quiénes van a salir beneficiados? Claro, los pobladores de la zona del cementerio, de la calle Entre Ríos específicamente, porque ya no va a haber la saliente y no se van a caer. ¿Qué problemas prácticos? Lo acabamos de decir, ¿sí? Entonces, ¿se logrará llenar un vacío de conocimiento? Claro que sí, porque van a resolver un problema, ¿ya? Y entonces, no se sabía cuán importante era una saliente en una calle, y bueno, pues no sabían al respecto y van a generar conocimiento.
Luego, hemos empezado con el primer pasito, había sido el planteamiento de problemas, el segundo pasito había sido generar una pregunta de problema o pregunta de investigación, luego hemos visto que la justificación como tercer pasito, vemos que el cuarto paso habían sido los objetivos, ¿ya? Entonces los objetivos van a ser dos, un objetivo general y un objetivo específico. Si quieren saber los conceptos, aquí están, los pueden encontrar en todas partes. Pero vamos a agarrar lo más grande, porque también ya es un buen tiempo en que estamos acá. Entonces, vamos a ver que al igual que la pregunta de problema, ¿ya? Estos objetivos tienen que responder estas preguntas. ¿Qué? ¿Para quiénes? ¿Dónde y cuándo? Además, tienen esta gran característica, ¿ya? Tanto objetivos generales como específicos, deben ir siempre precedidos de un verbo. Si ustedes entran en estos momentos en internet y buscan verbos para objetivos, ¿ya? Van a encontrar un listado enorme de verbos. Es más, les dicen verbos para objetivos generales, verbos para objetivos específicos, y ahí les ponen determinar, establecer, conocer, analizar, un sinfín de verbos que ustedes van a poder decir, esto va con lo que yo quiero, este verbo lo voy a poner acá, ¿no? Entonces, pero siempre, antes de la redacción del párrafo que ustedes vayan a poner, tienen que poner siempre un verbo, porque el verbo denota acción, ¿verdad? Entonces, por eso, tiene que haber un verbo precediendo a todo el párrafo que vayan a redactar. Importante. Ahora, el objetivo general es el fin concreto de esta investigación, ¿ya? Todo va justamente en relación a este objetivo. Y los objetivos específicos contribuyen justamente al logro de este objetivo general. En palabras fáciles, los objetivos específicos son los pasitos que nos van a llevar a lograr nuestro objetivo general. Para que entiendan esto, les he puesto estos dos ejemplos, partiendo siempre del ejemplo que hemos puesto antes. Determinar la frecuencia. ¿Se acuerdan? Habíamos puesto la pregunta aquí, la pregunta. ¿Cuál será la frecuencia de la mortalidad por insuficiencia renal? Esta es una pregunta, ¿ya? Y aquí es un verbo. Pero son semejantes, es lo mismo. ¿Por qué? Porque responden a las preguntas. Entonces tienen que ser tal cual. Lo único que varía, si vamos a diferenciar los objetivos, el objetivo general en realidad de esta pregunta del problema, es esto, ¿ya? Está a manera de pregunta y el otro está con un verbo que lo precede. Y el resto es absolutamente igual. Aquí, ¿cuáles serán los factores condicionantes? Y aquí, analizar los factores condicionantes. ¿Por qué? Porque ambos, tanto como los objetivos y también la pregunta del problema de investigación, tienen que tener, justamente tienen que responder estas 4 preguntas. ¿Sí? Lo mismo, analizar los factores condicionantes, ¿ve? Y vemos el verbo precedente. Luego, ese era nuestro, luego pasamos al otro pasito, luego que he hecho los objetivos, realizo mi marco teórico, ¿ya? Este tema, por ejemplo, lo van a tocar, si van a seguir con estas videoconferencias, por lo que he visto el listado de los temas, obviamente se los van a dar ampliamente estos días, porque tienen que saber buscar información, ¿sí? Entonces, y a raíz de ello van a generar justamente el marco teórico, van a investigar todo acerca del tema que ustedes han elegido. El diseño metodológico tiene mucho que ver, y para eso hemos aprendido, con qué enfoque va a tener tu trabajo, qué diseño va a tener tu trabajo, o qué tipo de estudio va a ser, ¿ya? Y tiene que ver, por ejemplo, con qué criterios has utilizado para estudiar a esa población. Ya, en el caso de la saliente,
Y ahí es donde entran los criterios de inclusión, criterios de exclusión que van a ver en los trabajos, donde ustedes dicen, ya solamente voy a estudiar a los pobladores de, qué sé yo, de la zona tantos, nada más, hago un estudio en un mercado, entonces solamente voy a estudiar a las caseritas de este mercado. Esos son los criterios de inclusión, esas caseritas, nada más, las que estén entre 15 a 40 años, a las demás no voy a estudiar. Y aquellos, qué sé yo, las señoras, las caseritas que vendan en otros mercados no entran en un estudio. Las señoras que tengan más de 60 años no entran en un estudio. Entonces estoy excluyendo a determinada población, estoy incluyendo a determinada población, pero son ustedes los investigadores los que definen estos criterios. Entonces, todo esto, y aquí en el diseño metodológico es donde ustedes ponen qué variables tienen para estudiar, ¿ya? Aquí es donde ustedes ponen qué universo tengo, qué muestra tengo, ¿ya? Tengo mi mercado y había tenido 20 caseritas, ¿ya? Pero solamente voy a estudiar a 15 caseritas, entonces diré mi universo eran 20 caseritas, pero mi muestra ha sido solamente 15, ¿ya? O de pronto harán una población muy grande, no sé, de pronto estudian el municipio de Pucarán, ¿ya? Que tiene, no sé, perdón, sí exageré, tiene 100,000 de población, pero es demasiado para mí, entonces hago un cálculo de muestra, hago un muestreo, ¿ya? Y al final delimito mi muestra y digo, ya solamente voy a hacer una encuesta a 100 personas de esas 100,000, listo. ¿Ya? Pero todo esto a raíz como les digo, y se hace un muestreo y eso es otro tema, ¿ya? Hablar de universo, hablar de lo que es el muestreo y demás, implica otro tema, ¿ya? Pero como les digo, eso es, aquí donde dice diseño metodológico, ahí es donde ustedes ponen su enfoque, ponen qué tipo de estudio, ¿ya? Ponen qué población han tomado, cuál es su universo, cuál es su muestra, qué variables, bueno. Luego paso a lo más importante, y a los resultados. Pero antes de esto tengo que generar un instrumento, ¿ya? Pero ese es parte de justamente del diseño, ¿ya? Entonces, una vez que tengo esto, tengo ya los resultados y análisis de los resultados. Entonces, hago mi encuesta, recojo toda esa encuesta, o sea, los resultados, los tabulos, los subo al Excel, al SPS y demás, y obviamente yo ahí genero tortas, genero barras, ¿ya? O de pronto he decidido hacer una entrevista, y demás, entonces es aquí, en los resultados, donde yo tengo ya que graficarlos y demás, y empezar a analizar estos resultados. ¿Para qué? Para llevarme a la discusión de por qué. ¿Por qué en ese mercado solamente, qué sé yo, no sé, pues dependiendo del problema, ¿ya? De pronto estabas investigando bioseguridad en ese mercado, entonces, y de por qué en ese mercado solamente no tienen equipo, o sea, por qué en ese mercado no tienen una buena bioseguridad, ya, listo. Entonces ustedes van respondiendo aquí, ¿ya? Van tabulando y van analizando justamente esos resultados. Y por último, el último pasito de una investigación científica son las conclusiones. ¿Y qué son las conclusiones? Estas responden a los objetivos, ¿ya? Entonces, si tú tenías, por decir, unos 4 objetivos específicos, entonces vas a tener como 4 conclusiones. Tú querías saber, de pronto establecer las características sociodemográficas de los estudiantes de primer semestre de ingeniería, listo. Entonces, ya, estas personas están entre las edades si es que tienen un enfoque cuantitativo, entonces, mira, la moda había sido 20 años, el promedio había sido 21 años, ¿ya? La edad máxima 27 años, la edad mínima había sido 15 años. Listo. Luego diré, ya hay más varones que mujeres, listo, mayor porcentaje de varones. Entonces voy respondiendo,
si de pronto uno de mis preguntas, perdón, uno de mis objetivos específicos era conocer la frecuencia de estrés en estudiantes. Entonces se ha encontrado aquí en conclusión, tú vas al grano, dices, hay estrés en el cuarto semestre de ingeniería, o sea, detectado, o sea, diagnosticado, dependiendo, ¿no?, de cómo era tu objetivo específico, pero tú respondes a tus objetivos específicos. No tienen que ir aquí los resultados, ¿ya? Son simplemente, es como dicen, al punto, algo sencillo, algo entendible, ¿ya? Una línea, un máximo dos, respondiendo tu objetivo específico. Y por último, las referencias bibliográficas, ¿ya? Porque todo lo que ustedes han puesto en su trabajo de investigación tiene que estar documentado, obviamente, y tiene que decir de dónde sacaron. En algún momento les había dicho, podrían cortar y pegar, por ejemplo, para hacer su marco teórico. Como les digo, esto lo van a avanzar seguramente de forma muy profunda en las siguientes conferencias que vienen. Entonces, aquí pueden cortar y pegar, pero tienen que mencionar la fuente de dónde están cortando y pegando, porque si no hacen eso, si no mencionan la fuente, entonces es como que ustedes crearon eso. Qué capísimos, ¿no? Crear conceptos y demás. Más si colocan conceptos, sí o sí tiene que decir de dónde, quién dice, quién te está diciendo tal concepto, o tal ley, dónde lo has encontrado, ¿no? Entonces, ahí la importancia de la referencia bibliográfica, que obviamente va a utilizar normativas. En el área de salud generalmente se usa la norma Vancouver. Antes de concluir, voy a volver a este gráfico, que no se vería, ¿no? No se tiene que volver a los gráficos atrás, pero sí me interesa decirles. Entonces, ¿cuáles han sido los pasitos, ya, para que entiendan, que se siguen en una investigación científica, ¿verdad? Se sigue una metodología, ¿verdad? Entonces, uno empieza por acá, con la idea, ¿ya? Se cayó la persona, observó, se cayó, listo. La idea, voy a hacer un trabajo de investigación que tenga que ver con las calles mal pavimentadas, no sé. Y empiezo a plantearme el problema. Nunca se olviden, plantearme el problema, ¿ya? Luego justifico. ¿Por qué? Luego mis objetivos. Una hipótesis, como Homero, ¿no? Debe ser por esto. Debe ser por... Ustedes simplemente piensan, ¿por qué? Afirman algo. Que después de los resultados van a confirmarlos y van a desecharlos. Un marco teórico, luego, ¿ya? Nunca se olviden. Luego definen qué diseño, qué enfoque, qué tipo de investigación va a tener su trabajo. Luego van a definir su muestra, o sea, a qué población, cuánto de población voy a tomar, genero los resultados, ¿ya? Y al final mis conclusiones, que van a responder a mis objetivos. Eso para que no se olviden de forma somera. Y para concluir, recién, una vez que he hecho todo eso, entonces nunca se olviden del título, ya obviamente, que tiene que tener, ya, o que tiene que responder estas preguntas, esas que hemos estado repitiendo todo el tiempo. ¿Qué? ¿Para quiénes? ¿Dónde y cuándo? Y seguramente esto no les va a ser nada ajeno, porque ya lo hemos visto en dos puntos. Por ejemplo, aquí está el título: frecuencia de mortalidad por insuficiencia renal crónica en la ciudad. ¿Se acuerdan? Cuando era pregunta era, ¿cuál es la frecuencia de mortalidad? Y cuando era verbo decía, determinar la frecuencia de mortalidad. Lo mismo aquí, tenemos este título, factores de condicionantes de alcoholismo, pacientes, bla, bla, bla. Cuando era pregunta de investigación, decía, ¿cuáles son los factores condicionantes? Y cuando era objetivo general, decía, analizar los factores condicionantes. Entonces, como siempre les digo a mis estudiantes, es tan sencillo hacer el título
cuando tienes tu objetivo general, tu pregunta del problema, se repite. Lo único que cambias es esto, cambiar en pregunta o preceder de un verbo y tu título está hecho. He intentado explicarles lo más sencillo posible todo lo que tiene que ver con investigación científica. Como les digo, es un tema bastante amplio porque tendríamos que haber tocado cada punto, ¿se imaginan? Hablar de resultados es una clase, hablar de marco teórico es otra clase, hablar de objetivos es otra clase y así sucesivamente. Pero bueno, espero que por lo menos se les haya grabado lo más importante, ¿no? Cómo hacer tu planteamiento, cómo hacer tu objetivo general, cómo hacer tu pregunta de problema, que son justamente puntos claves en una investigación científica.